Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, encantada nuevamente de estar con vosotras. En este caso vamos a hacer la chaquetita del conjunto para el vestidito blanco, ¿eh? Entonces, esta la hicimos con la parte del canesú en la técnica Nukin en punto jersey, como podéis ver. Y la parte de abajo lo hicimos con un punto cruzado de crochet. A ver, que os pongo el zoom para que lo veáis mejor. ¿Vale? Lo mismo la que hacemos ahora la haremos la parte de arriba con punto bobo, aunque aquí arriba igualmente os dejaré el enlace de cómo hacer el punto jersey con la técnica Nukin, que es muy fácil, ¿eh? Solo es ir dando una vuelta del derecho, una del revés y ya está. Y haremos igualmente la parte de abajo con el punto cruzado. Entonces lo haremos de la misma talla más o menos para unos 6 meses y el contorno de cuello para esta talla es de 24 centímetros. Entonces vamos a dejar una pequeña holgura. Haremos tantas cadenas como necesitemos para hacer 26 centímetros y las contaremos, ¿eh? Entonces, en este caso voy a tejer con hilo doble, es un perlé del número 5, porque se me terminó la otra lanita de algodón blanca y pues ahora es bastante difícil conseguir materiales. Entonces, haremos las cadenas correspondientes, en mi caso hay 44 cadenas, y haremos una vuelta de punto bajo. Yo ya tengo un punto hecho, o sea, hice una cadena de subida y tejí el punto bajo. Lo que pasa es que se me cortó y tuve que empezar de nuevo otra vez. E iremos haciendo punto a punto todos los puntos hasta finalizar la vuelta. Es importante que contéis los puntos, porque luego tenemos que hacer repartición para marcar la parte de la espalda, las mangas y marcar también la parte del delantero. Entonces así, si vamos contando los puntos, pues ya lo tenemos. Entonces, hacéis esto, hacéis una primera vuelta, toda con punto bajo, y ahora cuando terminemos haremos las divisiones para luego ir haciendo los aumentos y creciendo para las mangas, delanteros, traseros, etcétera. Pues venga, hacemos toda la vuelta y ahora mismo nos vemos. Muy bien, pues ya hemos dado la primera vuelta, entonces tengo un total de 56 puntos. De esos 56 puntos lo que haremos será lo siguiente. Pondremos 16 para el delantero y para la espalda, o sea, la espalda, en este caso el delantero, perdón, dividiremos 8 y 8 a cada lado, o sea, intentando que queden números pares. La parte trasera 16 y 12 para cada manga, ¿eh? Entonces vamos a empezar. Tener a mano marcadores o unos hilitos para que os hagan de marcador de puntos, que para esta labor os irán bien, o yo por lo menos a mí me facilita el trabajo. Entonces, llegamos al final de la vuelta y hacemos una cadena de subida para dar la vuelta y ya tenemos preparada nuestra aguja Nukin o nuestra aguja normal con el invento que os expliqué en el tutorial, que es simplemente con una cinta detrás pues pegarle la lana que vayamos a hacer y hacemos un punto siempre de subida, ¿eh? El primero y el último serán de subida, ¿vale? Entonces ahora vamos a tejer 8 puntos. Por tanto, cogemos, ya la vamos a tejer con la técnica Nukin, ¿eh? Entonces cogemos las dos hebras, y en este caso del hilo doble que estoy utilizando será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Ahora, aquí ya empezaremos con las divisiones, ¿eh? Por lo tanto, vamos a hacer una hebra al aire, un aumento, y en el siguiente punto hacemos un punto, un punto tejido. Y nuevamente cogemos una hebra al aire y ahora ya continuamos la siguiente vuelta, que tendremos que hacer 12 puntos para las mangas. A ver, espera un segundito, eché hebra aquí, el punto, cogí hebra y eso. Ahora hacemos 12 puntos. Será 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 y 11, porque aquí teníamos el 12avo, ¿eh? Entonces, ahora aquí cogemos hebra, cogemos el siguiente punto, que será el primero de la espalda, nuevamente hebra y nuevamente el siguiente punto, que será el primero. Este es el primer punto de nuestro delantero, ¿eh? Ahora, nuevamente vamos a hacer el delantero, que serán 16 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, a ver que no me coma ninguno, 15 y 16. Tenemos los puntos de nuestra espalda. Ahora hacemos hebra, en el siguiente punto hacemos un punto, volvemos a hacer hebra y empezamos con los puntos de la otra manga, ¿eh? Entonces será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Nuevamente, ahora aquí tenemos una hebra para el aumento, un punto y una hebra. Y volvemos a hacer los puntos para la otra parte de delante. Que un segundito voy a contar, porque como soy así, siempre hago los puntos justos y luego me faltan. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ves? Me faltan. Pues entonces lo que hago aquí es que pico en el mismo. Este será el segundo, porque ya hice uno, segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí el último. Este que no nos lo dejemos para que no nos vaya quedando el tejido torcido. Lo cogemos y lo sacamos. Esta primera vuelta es la que cuesta un poquito más, luego ya no cuesta tanto. Entonces, ¿cómo hacemos con el aguja Nuken? Bueno, pues sacamos todos los puntos a la hebra auxiliar. Entonces, tener en cuenta que cuando la hebra nos quede a este lado, al lado derecho, va a ser nuestro derecho, que será cuando hagamos aumentos. Cuando esté al otro lado será nuestro revés. Aunque vamos a hacer al final el punto bobo, todas las vueltas se tejen con puntada del derecho, pero igualmente tenemos que considerar una vuelta par y una vuelta impar para hacer los aumentos. Entonces la vuelta impar, la 1 de tejido Nuken, será donde tenemos que ir haciendo los aumentos, que será cuando la hebra nos quede en el lado derecho. Igualmente, si queréis, podéis poner un marcador en el extremo y así sabéis que donde esté el marcador morado es donde os toca hacer aumentos. Ahora, la hebra que nos quede hacia atrás, porque como con las dos agujas, el punto derecho se teje siempre con la hebra hacia atrás y el punto revés con la hebra delante. Entonces, ahora, tenemos que ir a buscar la zona donde hicimos el aumento, donde echamos lazada a la aguja. En este caso hacemos aumento con lazada para que nos quede un agujerito antes y después de donde nos queda la marca de la sisa. Entonces, cogemos el primer punto, no lo tejemos, que queda mejor, ¿vale? Ahora, el segundo, pues cogemos la hebra y, que no coja la de abajo, simplemente cogemos las dos hebras y sacamos lazada, pero no lo cerramos, la dejamos en la aguja. Cogemos lazada y la dejamos en la aguja. Es importante que hagáis este pequeño gesto del tironcito,
porque claro, la aguja, el grosor real lo tiene aquí, no aquí abajo. Entonces tenemos que hacer que llegue el punto a su sitio. ¿Eh? Cogemos la hebra y la sacamos. Ahora, aquí llegamos donde ya tenemos las lazadas. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 7. Ahora sí que nos vendrán las lazadas. ¿Ves? Aquí tenemos lazada, punto, lazada. Entonces, en esta vuelta todos los puntos cuentan. Todos los puntos hay que cogerlos normal. ¿Ves? Ahora aquí está el punto normal que separará los dos agujeritos. A ver si se deja coger porque se ha estrechado un poquito. Y lo que voy a hacer es que para la siguiente vuelta no se me pierda dónde está este punto. Voy a poner aquí un marcador. Así no se me perderá. Y luego lo giraré porque es mejor que el marcador me quede por el otro lado. Ahora, la siguiente lazada que hicimos antes, igualmente la cogemos, le achacamos hebra y la pasamos. Ahora ya vendrían los puntos normales de la zona de la manga. Aquí se me apretó porque claro, estoy trabajando con el hilo doble y me cuesta un poquito más. Entonces estaré más rato tejiendo con vosotras ahora en esta primera vuelta, pero luego ya será muy facilito y lo podéis ir haciendo de forma independiente, de forma individual. Más que nada esta primera vuelta para que lo veáis bien. Vamos simplemente cogiendo, vamos pasando, sobre todo que eso, que nos quede flojito, que luego no nos cueste cogerlos. También lo mismo la hebra de soporte la podía haber puesto un poquito más gruesa para que no se me cerraran los puntos. Entonces aquí nos vamos acercando ya a la zona donde tenemos el aumento. Aquí tenemos un punto. A ver si se deja. Así. La aflojamos un poquito. Ahora tenemos la lazada. La tejemos. Ahora tenemos el punto entre las dos lazadas. A ver si se deja. Ahora. También es difícil con la cámara delante. Entonces, aquí será donde pondré otro marcador. O sea, iremos trabajando con 4 marcadores puestos. ¿Ves? Ponemos el marcador. Si no tenéis marcadores, pues un hilito. Cogemos el siguiente punto. Y veis que se va viendo perfectamente donde hemos hecho las lazadas de aumento. Entonces, para que el vídeo no se haga eterno, pues tener cuidado cuando lleguéis a la zona donde está la lazada, pues a hacer todos los puntos igual y en la siguiente vuelta volveremos a hacer las lazadas con los aumentos para que poco a poco el canesú nos vaya creciendo y lo hagamos a la medida que deseemos. Pues hacemos eso. Cuando encontréis el hilo entre las dos lazadas, poner un marcador. Y ahora mismo nos vemos. Muy bien, pues ya hemos terminado esta vuelta. Hacemos lo mismo. Pasamos todos los hilos al hilo de apoyo, y entonces sacamos la hebra de la vuelta anterior. A ver, sacamos un poquito más para que no nos cueste, porque si no como que se engancha. Entonces sacamos la vuelta anterior, que es la que nos queda abajo. Fijaros, os pongo el zoom. Esta es la de la vuelta de ahora, esta es de la vuelta anterior. Entonces sacamos la de la vuelta anterior con cuidadito. No pasa nada porque no se nos van a salir los puntos ni nada de nada. Y sí, tenía que haber cogido una hebra más gruesa. O lo mismo es que lo he pillado aquí. Lo había pillado con este marcador. Ay, qué despistada. Lo cogí con este marcador. A ver, ahora. Claro, y así como iba a estar tirando, tiraba del marcador. ¿Veis qué bien sale ahora? Se había enganchado. Muy bien. Vale, entonces giramos el tejido, lo pasamos un poquito que al final nos quede una cola, Aquí al final que nos quede una colita. Entonces tenemos la hebra bastante larga, la podemos trabajar muy cómodamente. Lo estiramos un poquito, pero sin manipular demasiado. Entonces, ahora estamos en la vuelta que consideramos del derecho, la vuelta impar, que es la que tenemos que ir haciendo los aumentos. Por tanto,
Iremos tejiendo hasta llegar a la zona del primer marcador y le daré la vuelta al marcador para que ya me quede siempre por el derecho. Entonces, el primer punto, como en 2 agujas, no lo tejemos, ¿eh? Cogemos el segundo, pasamos la hebra y lo dejamos en la aguja, el siguiente y lo dejamos en la aguja. Aquí, al trabajar con 2 hilos, con hilo doble, pues tengo que ir con cuidado de no dejarme ninguno atrás. ¿Ves? Pero ves, vamos cogiendo las 2 hebritas y las vamos pasando. Es realmente súper fácil y queda un tejido es que idéntico al de las 2 agujas. Ahora hemos llegado a la zona donde tenemos que hacer los aumentos. Por tanto, hacemos una hebra, cogemos el punto normal, hacemos otra hebra y ahora ya continuamos hasta el siguiente marcador. Vamos cogiendo todos los puntos, punto a punto, hasta llegar al siguiente marcador. Vamos hasta el siguiente marcador, ya os lo muestro. Vamos tejiendo hasta llegar al siguiente marcador. A ver si se deja porque se ha girado un poquito esto. Vamos tejiendo hasta el siguiente marcador, que haremos lo mismo. En el punto anterior y posterior a donde tenemos la marca, haremos hebra. Seguimos. A ver, lo abrimos un poquito para tener margen, que ya estamos llegando. Las primeras vueltas son las que nos pueden costar un poquito más, pero aún así a mí me cuesta menos que con 2 agujas. Mire, ¿ves? Ya nos toca el siguiente punto, que además se nota porque aquí queda una apertura. Entonces, ahora hacemos hebra, cogemos el punto normal, cogiendo los 2 hilitos, pasamos la hebra normal, volvemos a tirar hebra y continuamos nuevamente hasta el siguiente marcador. Ahora llegamos al final de la vuelta y continuamos y vemos cómo va quedando. Bueno, pues mirad, chicas, ya he acabado esta vuelta y estoy dando la vuelta a los marcadores para que en lugar de quedarme por el lado, entre comillas, del revés, me quede ya por el del derecho siempre, y así no tengo que ir buscándolos. Entonces, simplemente, ¿ves? Aquí donde se ve que está la lazada y la lazada, pues en medio lo ponemos, y así ya lo tenemos para todas las vueltas, no hará falta que lo movamos. Entonces, como en la vuelta anterior, sacamos el hilo de la vuelta anterior y ahora tejeremos el de la vuelta que nos toca. Ahora, aquí esta vuelta será la que consideramos como vuelta del revés, que realmente todas las estamos tejiendo con el punto derecho, porque estamos haciendo el punto bobo, punto Santa Clara, y poco a poco ya nos va apareciendo un poquito. Entonces, recordar que en la vuelta que consideramos del revés, hacemos todos los puntos normales, todos los puntos del derecho, y no tenemos que hacer aumentos ni nada. Es en la vuelta impar, cuando nos queda el marcador a la izquierda, donde tenemos, allá a la derecha, perdón, donde tenemos que hacer los aumentos. O sea, es una vuelta sin aumentos y una vuelta con aumentos. Entonces, simplemente vamos cogiendo en esta vuelta todos los puntos. Vamos cogiéndolos todos. Si tenéis que utilizar el doble hilo como yo, tener cuidado de que no se os quede atrás ninguno, porque luego se vería, quedaría feo. ¿Ves cómo se nota donde hemos hecho la lazada? Pues igual, un punto normal. Un punto normal. Y cuando notéis que hacéis alguna cosa rara, sencillamente sacar el punto y lo volvéis a tejer. Porque como tenemos el punto auxiliar, no lo vamos a perder. Eso es otra ventaja que tenemos con la técnica Nukin. En cambio, con las 2 agujas, pues se nos escaparía el punto. Y ahí luego sufrimos mucho. ¿Ves cómo poco a poco las vueltas van costando menos de hacer? Los hilos ya van quedando más abiertitos, más separados, y nos van costando menos de hacer. Bueno, pues venga, hacemos toda esta vuelta, que es simplemente preparándonos el punto del derecho en todos los puntos y ya está. Os recomiendo que no dejéis que los puntos se os abran hacia atrás, porque luego cuesta coger el siguiente. Es bueno que os quede aquí un poquito amontonado,
porque es más fácil. Si se quedan muy estirados hacia atrás, luego la aguja cuesta de hacer este retroceso, como que os tiba, que os quede con margen, con holgura. Bueno, eso también luego ya vosotros vais cogiendo la maña de cómo os va mejor pues poner las manos. Yo lo utilizo como si fuera una lanza, como si estuviera tejiendo el punto tunecino, pues igual. A ver, este siempre cuesta un poquito más, este se nos aprieta, que es donde hacemos el punto normal entre lazada y lazada. A ver, aquí hay alguna cosa extraña y seguro que es que en la vuelta anterior me he dejado algún hilo suelto. Entonces, bueno, vamos a intentar arreglarlo. Mira, ¿ves? Aquí hay un hilo suelto. Entonces lo cogemos y ya está. Ya lo hemos arreglado. Ahora cogemos el punto que nos toca y listo. Y se me están haciendo nuditos. Eso es lo que pasa cuando trabajamos con dos hilos. Vamos tirando del uno, vamos tirando del otro y se nos hacen nuditos. Pues bueno, chicas, venga, vamos a hacer esta vuelta, que simplemente es ir tejiendo todos los puntos del derecho y ya está. Y ahora mismo volvemos. Venga, hasta ahora. Bueno, pues yo estoy en la siguiente vuelta, que es la vuelta de que tenemos que hacer los aumentos. Y quería mostraros una cosita, pero ya lo podéis hacer vosotras perfectamente, porque todo el rato es lo mismo. En una vuelta damos el aumento y en la otra no. Ahora estamos en la vuelta de los aumentos, pero quería que vierais una cosita. Mira, fijaros, aquí tengo el marcador, por tanto, este punto más flojo que veis aquí es el donde antes hicimos la hebra, porque debajo nos queda el agujerito. Por tanto, este es el que tenemos que tejer normal. Este anterior es en el que en la vuelta anterior hemos crecido. Pasado este es cuando hacemos la hebra. Entonces cogemos el punto, nuevamente la hebra y cogemos el siguiente, que os queda encima del agujerito, que es el aumento de la vuelta anterior. Y sencillamente seguimos hasta el próximo marcador, que es donde tendremos lo que es la vuelta. Y así pues todas las vueltas. Bueno, pues iremos haciendo y ahora os mostraré. ¿Veis cómo ya se va viendo el tejido? Como lo hacemos todo en derecho, pues nos quedará el punto bobo. Si hiciéramos una vuelta del derecho, una vuelta del revés, pues haríamos el punto jersey. Y aquí ya vamos viendo cómo entre marcador y marcador van quedando los agujeritos, que son los aumentos, que luego son los que nos irá quedando el caladito de encima del hombro. Pues venga, vamos haciendo vueltas y luego os digo las vueltas que yo hice para llegar a la anchura total del canesú que tenemos que hacer. Hasta ahora. Bueno, chicas, pues ya hemos ido dando vueltas. Yo en total llevo ya 22 vueltas. La que toque será la 23. Y ahora, en este momento, llevo 10 centímetros y medio, un poquito más, de sisa. Entonces, voy a dejar de aumentar y ahora voy a hacer dos vueltas sin aumentos ni nada, para cerrar lo que es esta zona de aquí y que quede bien. Y una vez hechas estas dos vueltas sin aumento ni nada, o sea, una de ida y otra de vuelta, ya empezaremos a dividir para cerrar las mangas. Y ya empezaremos esta división con el crochet normal, ya no volveremos a hacer el punto nuking. Entonces, como podéis ver, se nos queda la marca de lo que es el renglan, bien bonito. Aquí, en otra ocasión, si queréis, lo que podéis hacer es, en lugar de un solo hilo de separación, podemos tener dos, y así queda como más gordito. Pero bueno, yo creo que así queda monísimo, queda muy fino, muy lindo. Nos va quedando rectito, bonito. Yo creo que va a quedar preciosa esta chaquetita. Bueno, chaquetita o jerselito, porque según hacia donde lo cerremos, pues nos queda la parte delantera para un lado o la parte trasera para el otro. Pues venga, hacemos estas dos vueltitas y empezaremos con el crochet normal. Bueno, pues ya he dado las dos vueltitas sin hacer ningún tipo de aumento para cerrar
de forma más limpia esta forma de aquí abajo. Y ahora vamos a cerrar el tejido. Entonces, para cerrar el tejido y ya dejar de utilizar la técnica Nukin, lo que hacemos es pues como si cerráramos en 2 agujas, que se me va de cámara. Entonces, cogemos el hilo, cogemos el otro como si lo fuéramos a tejer y en lugar de dejarlo en la aguja, lo pasamos por el punto anterior. Y esta vueltita sin apretar, ¿eh? Entonces, nuevamente cogemos la hebra, hacemos el tironcito y lo pasamos al punto anterior, ¿eh? Entonces, así, de esta forma, vamos cerrando todos los puntos y ya no tendremos que hacer utilizar el hilo adicional, ¿eh? Vamos cerrando todos los puntos. Siempre, como norma, se suele hacer la vuelta de cierre en la parte derecha, porque así la hebrita nos queda limpia hacia adelante. De la otra forma tendríamos que irla buscando hacia atrás para trabajar con ella y luego cuesta más, ¿eh? Así, vamos haciendo esto toda la vuelta, todos los puntos, uno a uno, sobre todo sin tirar. Es importante que igualéis las hebras y luego la paséis, porque si lo hacemos directamente desde aquí nos quedaría un punto deslizado y nos quedaría el punto muy cerrado, iríamos encogiendo el tejido y no nos interesa que quede encogido, nos interesa que nos quede pues libre, no súper flojo, pero no lo podemos apretar. Entonces vamos haciendo el tironcito para igualar, a ver, que aquí se me ha ido, para igualar la tensión de los puntos, ¿eh? Y si creéis que vais a hacerlo apretado, pues coger una aguja más gruesa para ir cerrando y que no os quede apretado, ¿eh? Pues venga, hacemos esto todos los puntos, moveremos los marcadores a la parte de abajo para tener la referencia de dónde luego vamos a ir cerrando las mangas y empezaremos ya a tejer a crochet normal. Bueno, a crochet normal en mi caso, que haré el punto cruzado a crochet normal. Si queréis seguir tejiendo con la técnica Nukin y cambiar, por ejemplo, al punto jersey, pues creo que os puede quedar muy bonito también, ¿eh? La parte de arriba con el punto Santa Clara, con el punto bobo, y toda la parte de abajo con el punto jersey. Quedaría precioso, súper finísimo. Y por ejemplo, para un niño, pues sería más ideal que no ponerle un punto fantasía como es el punto cruzado, ¿eh? Pues venga, hacemos esto y ahora mismo nos vemos. Esto es un tris. Bueno, pues como podéis ver, ya he terminado esas 2 vueltitas. He desplazado los marcadores a la parte de abajo para tener más cerca la referencia de dónde está el punto de la sisa y vamos a empezar. Aún no he sacado el hilo porque me va mejor para tener bien marcado dónde están los puntos, ¿eh? De la otra forma queda más blandito y así de esta forma me sirve de ayuda y me va mejor. Entonces, corté el hilo porque esta primera vuelta de puntos bajos que vamos a hacer, quería empezarla desde el derecho porque daremos 2 vueltas. Iremos una vuelta hacia allá, otra vuelta del revés y luego ya empezaremos con el punto cruzado, ¿eh? Luego ya empezaremos a hacer el tejido de nuestro punto cruzado. Si queréis hacer otro tipo de tejido, un tejido calado, como queráis, pues ya vosotras mismas. Yo es que me gustó este tejido. Vale, entonces vamos a empezar. Vamos a iniciar con puntos bajos, ¿eh? Entonces simplemente tendremos que ir haciendo pues punto bajo en cada punto. Entonces, como aquí tenemos el primero, pues vamos a hacerle para asegurar. Y iremos haciendo puntos bajos, insisto, a cada punto. Entonces, en esta vueltita, si queréis podéis coger el punto entero o si os apetece podéis coger tan solo la parte de atrás, que casi que queda más bonito, cogiendo solo los hilos de atrás, dejando liberados los hilos de delante. Yo voy a hacerlos cogiendo los hilos de atrás. Además, no quedará flojo
porque como tenemos 2 hebras, nos va a ir quedando bien, pero sobre todo aseguraros de que cogéis las 2 hebras, ¿eh? Y lo hacemos con un punto flojito, no lo hagamos con un punto apretado. Por eso me he querido cambiar la aguja. Ahora, si veo que se me va apretando o algo, pues cojo una aguja un poquito más gorda y así no apretaré los puntos, ¿eh? Queremos que nos queden los puntos flojitos. Entonces, al coger solo la hebra de atrás, lo que consigo es que aquí me queda este hilito de fenefa, ¿eh? Pero ya digo, si vosotros queréis coger los 2 puntos, pues cogéis los 2 puntos. Y luego a la vez también ya voy escondiendo el hilo de inicio, ya lo voy perdiendo, para no tener luego que ir escondiendo y demás. Entonces, vamos llegando a la zona donde tenemos el marcador y será donde empezaremos a hacer las separaciones. Bien, vamos llegando poquito a poco. No quiero correr para no coger mal los hilos. Luego en las siguientes vueltas ya podremos ir más rápido. Ay, lo que no he tenido en cuenta es una cosa que se me había olvidado. Se me había olvidado, un segundito, que vamos a llegar aquí justo al punto del marcador. Un momentito. Y sería aquí, este hilo de aquí, ¿eh? Que aquí me va a molestar, pero bueno, luego haré este punto. Que no he mirado lo que me hacía de ancho para el contorno de pecho. Yo ya iba aquí muy rápida y no, primero tenemos que tener el ancho del contorno de pecho. Entonces, para esta talla, a ver que se me ha perdido la libreta, un segundito. Para esta talla de contorno de pecho teníamos 48 centímetros. 48 de contorno en total. Por tanto, necesitamos tener 24 para la parte delantera y 24 centímetros para la parte trasera. Pues a ver cuántos centímetros tenemos, porque no lo he mirado. Mira, tenemos 20 centímetros. Entonces nos faltan 4 centímetros más para tener el contorno de pecho total, si no iría estrechito. Por tanto, le daremos 2 centímetros más a un lado bajo la sisa y 2 centímetros más a otro lado bajo la sisa. Yo creo que con la cadena con el hilo que estamos utilizando, a ver, 2 centímetros serán pues 4 cadenitas. Debajo de cada sisa añadiremos 4 cadenitas, ¿eh? Entonces, claro, no lo había mirado. Ya iba muy directa y no puede ser. Es que paré porque tuve que hacer una cosa y ya, pues te despistas. Entonces, aquí voy a dejar ya este hilo, el hilo que hemos ido arrastrando. Voy a hacer el último punto aquí. Ahora me está molestando el marcador. Como solo quiero coger 2 hilitos, el marcador me molesta. Entonces, cogemos este último punto que nos coincida con la hebra que hace de centro de las cadenas. Aquí sí que voy a coger todos los hilos para que nos quede bien fuerte el remate y vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a medir, pero ya digo, yo creo que sí. Estas 4 cadenitas nos da los 2 centímetros que necesitamos. ¿Ves? Nos da los 2 centímetros que necesitamos para el margen del ancho de pecho. Si queréis darle una cadenita más para que os quede más flojitos, pues como queráis, ¿eh? Yo creo que con estas ya está, es suficiente. Entonces nos venimos aquí a el lado de la sisa del lado siguiente, dejando lo que es la zona de la manguita despejada, y aquí en la espalda hacemos lo mismo. Vamos cogiendo hilo a hilo, cadenita punto a punto, vamos llegando hasta el siguiente punto de sisa, que acordaros tendremos que añadir 4 cadenitas para dar el ancho de sisa. Entonces, al ir creciendo en el canesú, lo que buscábamos era el alto de la sisa, el alto, Entonces, una vez tenemos el alto de la sisa, vayamos a hacer o no vayamos a hacer manga, luego tenemos que ir buscando el contorno de pecho.
Entonces, al ser una talla pequeñita, pues no tiene más importancia ya a partir de ahí. Le podemos dar evasé o no le podemos dar evasé. O sea, podemos ir haciendo algún aumento para que vaya quedando más aireado, más flojo a medida que vamos tejiendo. Pero al ser chaquetita no es preciso porque no llega al culete, a la zona del paquete. En cambio, si fuera una prenda, pues para una persona adulta, una mujer, tendríamos que ir a partir de ahí aumentando para darle holgura para la zona de la cadera. Entonces, para la mujer tendríamos en cuenta la sisa, el contorno de pecho y luego también el contorno de cadera, según el largo que le queramos dar, claro. Si es una prenda que no va a llegar a la parte de la cadera, pues tendremos que tener en cuenta solo el contorno de pecho, sería lo más importante. Pero si va a llegar a la cadera, pues una medida más a tener en cuenta es esa, el contorno de cadera. Para que luego pues tengamos margen que nos quepa, que no nos vaya quedando apretada en la parte de la cadera. Esta aguja de Nukin no es cómoda para tejer normal. No sé, le encuentro a los dedos una sensación extraña. No sé si es que estoy acostumbrada más a la que tiene el mango de silicona, pero me da la sensación como si que no fuera circular del todo y hace una cosa extraña en los dedos. Se desliza, se mueve. A ver, aquí con las hebras dobles siempre sufrimos un poquito más. En cambio, ya con una lanita de una sola hebra, pues será más fácil. Pero como se terminó, pues hay que hacerlo como se pueda. Muy bien, vamos llegando a la zona de la sisa. Falta un puntito más para llegar a la hebra guía, que está aquí, puntito más. Así, a este lo cogemos completo. A ver, esta la cogemos completa. Hacemos las 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y nos vamos al siguiente marcador de la división de la manga. Cerramos el punto que se nos ha abierto y nos vamos al marcador. Y aquí nuevamente hacemos un punto bajo cogiendo todas las hebras. Ahora ya, pues nada, terminamos esta vueltita. Sobre todo sin olvidaros el último punto, Y ahora ya sí que sacaré el hilo guía porque ya me molesta más que otra cosa y ya no nos sirve para nada. Ahora me servía pues eso como soporte para poder coger mejor los hilos. Pero ahora ya, una vez hecha esta primera vuelta, ya no lo necesito. Si queréis mantenerlo un poquito más, pues lo podéis mantener un poquito más, pero ya no es preciso. Bueno, vamos llegando al final. Entonces, mirad, aquí es donde terminé la última vuelta anterior, para antes de empezar con los puntos bajos, y dejé la hebra. Pues también lo que haré será, en esta ocasión, irla escondiendo en la siguiente vuelta. Pues hago un punto de subida y vamos a sacar el hilo adicional. El hilo adicional ya lo vamos a sacar. Ahora se formará aquí un lío con tantos hilos, pero bueno, no es problema. Pasamos. Ahí está. Se lo vamos a sacar a la aguja también. Ya se lo hemos sacado a la aguja y estamos aquí. Hemos hecho la primera vuelta dándole en las sisas para el contorno de pecho. Vale, entonces, la siguiente vuelta tenéis dos opciones. Podéis volver a hacer una vuelta con puntos bajos, porque ahora nos tocaría tejer por el revés. O si queréis, mira, aquí voy a hacer un punto más, que me está pidiendo que se lo haga. Espera, que voy a quitar el punto que le di de subir. Ahí, se cae.
el punto que le dé de subida, y aquí el tejido me está pidiendo que le dé un punto más. ¿Os fijáis? Pues vamos a dárselo. Así. Pues lo que decía, podéis hacer la vuelta con punto bajo igual, o podéis hacer un punto alto, que además os serviría luego como para poder hacer un pasacinta. Mira, ¿sabes? Como el otro modelo lo hicimos normal, ahora que voy a hacer un punto alto para así poder hacer un pasacintas. Ya verás que luego le podemos pasar una cinta y quedará monísima, aunque no cerremos aquí, da igual. Y si no, pues nos quedará un caladito a esta altura, no pasa nada. Por lo tanto, hacemos 3 cadenas, ya tenemos una. A ver, este es el que sobra. 2 y 3. Y volteamos nuestro tejido. Ahora vamos a trabajar por la parte del revés, chicas, este es el revés. Entonces, dejemos esto aquí y vamos a hacer punto alto en cada punto. Y así nos quedará aquí un caladito. Aunque no queramos hacer un pasacintas, nos quedará aquí un caladito. Cosa importante, es que intentéis que los puntos os queden pares. Os tienen que quedar pares porque luego, para hacer el punto cruzado, necesitamos que sean pares, Ahí. Pensad que estoy trabajando con 4 hilos, O sea, son 2 y 2, pues se relían. Y así a la vez vamos además escondiendo el hilo de la vuelta anterior. Y así ya luego no tenemos que esconderlo. Lo vamos pasando por el tejido. Y así, punto a punto, vamos haciendo esta vueltita de puntos altos. Quien quiera hacerla de puntos bajos, pues puede hacerlo con puntos bajos. Yo la haré con puntos altos para que sea diferente del otro. La otra chaquetita lo tiene con puntos bajos. Pero hice igualmente 2 vueltas, una de ida y otra de vuelta. Para que el tejido nos quedara por el derecho. Bueno, así. Entonces esa hebra la dejé muy larga. La hebra que corté al final. Porque no sabía bien qué iba a hacer con ella. Pero ahora ya la cortaremos porque lo que va a hacer es molestarnos más que otra cosa. Entonces, tiramos un poquito de ella. Con cuidado, no cortéis con la que estáis tejiendo, que a veces pasa, ¿ves? Y nos va quedando el puntito. Y no le he dado al zoom, le podía haber dado al zoom, así, y así lo veis mejor. Seguimos dando vuelta con puntos altos. Y sencillamente aquí, donde hemos hecho las 4 cadenas para ampliar los centímetros para el contorno de pecho, pues hacemos también puntos altos. Os hacéis venir el punto y tenemos 4 puntos altos de aquí. A ver, la hebra. Será 1, 2, a ver, 3 y 4. Y ahora el siguiente punto ya es el punto de continuación de la prenda. Nos venimos al primer punto para no perderlo. Y ahora sí, seguimos toda la vuelta y cuando terminemos toda la vuelta con puntos altos, empezamos con el punto cruzado. Ahora nos vemos. Muy bien, pues ya hemos terminado esta vuelta de puntos altos. Hacemos 1, 2, 3 cadenas de subida. Y esta primera siempre la dejaremos como borde. Y al final dejaremos también otra como borde. Entonces, ¿ves? Aquí nos hace como un relieve. No sé si lo podéis apreciar. Nos hace un relieve y así no queda tan plano. Ahora empezamos ya con el punto cruzado. El punto cruzado es muy fácil, facilísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos esta, cogemos hebra. La primera que nos viene nos la saltamos. En la siguiente, un punto alto. A ver, ya empezamos con los hilitos. Venga, nos saltamos una, en la siguiente, un punto alto. La siguiente, un punto alto, o sea, 2 puntos altos seguidos. Cogemos hebra, nos vamos al punto que nos dejamos sin tejer, sacamos hebra y estiramos un poquito, no dejamos apretado y cerramos todas las hebras juntas y así cruzamos aquí
cruzamos aquí los puntos nuevamente. Cogemos hebra. Esta es de este punto de aquí, no os equivoquéis. Nos saltamos una, vamos a la siguiente. Hacemos un punto alto, el de siguiente, otro punto alto. ¡Epa! Me va a dar la mañana. Otro punto alto. Cogemos hebra, nos vamos al punto que habíamos dejado sin tejer. Sacamos, estirando un poquito para que la hebra nos quede más o menos a la altura del punto alto y cerramos todos los puntos a la vez. Nuevamente, cogemos hebra, este es del punto anterior, nos saltamos uno, tejemos un punto alto. Aquí he notado algo extraño, pero vamos a volverlo a hacer porque notaba como si no tirara. Cogemos un punto alto, dos puntos altos seguidos, cogemos hebra, nos vamos al punto que no tejimos, aflojamos un poquito y cerramos nuevamente. Dejamos uno, el siguiente será uno, dos puntos altos, cogemos hebra, nos vamos al agujerito del que antes nos hemos saltado, aflojamos un poquito la hebra y cerramos juntos. Y veis, nos va quedando el punto cruzado, que insisto que yo por el revés casi que me gusta más que por el derecho, pero bueno, el derecho es este de esta puntada. Y así vamos haciendo toda la vuelta. Voy a hacer uno más con vosotras y luego ya, venga, entonces este es del punto anterior, nos saltamos uno, nos vamos al otro, dejamos uno sin tejer. Entonces tejemos uno, dos puntos altos, nos vamos al que no tejimos, aflojamos la hebra y lo cerramos todo junto. Es importante no hacerlo apretado, Nos saltamos uno, en el siguiente hacemos uno, ¿ves que aflojo un poquito? Dos puntos altos, nos vamos al que nos dejamos sin tejer, aflojamos un poquito y seguimos así, Entonces vamos dando la vuelta a todo el contorno y ahora cuando termine nos vemos. Bueno, pues ya he llegado al final de la vuelta, entonces acordaros que tenéis que terminar con un punto alto de subida solo, Entonces, ahora para la siguiente vuelta tenemos dos opciones. Podemos hacer como aquí, que la vuelta del revés la hice en punto bajo para ir uniendo a los puntos cruzados, o si queréis le podéis hacer una vuelta en punto alto, pero personalmente, como es un trocito muy pequeño, pues es mejor una vuelta en punto bajo, Entonces, lo que hacemos es una cadena de subida para hacer la vuelta del revés. Aquí ya también, si queréis, podríamos hacer el punto cruzado, pero nos quedaría con el punto del revés. Por eso es importante retomar, volver al otro extremo con punto bajo y luego volver a hacer la vuelta de punto alto. Entonces tenemos el punto de subida y ahora voy a ir dejando esta cadenita de aquí, la voy a ir dejando libre para que luego me haga ahí un pequeño relieve. O sea, solo cojo el hilo de aquí atrás, que en mi caso son dos porque estoy tejiendo con doble hilo, Entonces cogemos la cadenita, con cuidado de coger una sola, de no coger los 4 hilos, ¿veis? Que se me vienen. Como son muchos hilos, pues a mí me resultará un pelín más dificultoso. Y sobre todo flojito, chicas, No lo apretéis. Si creéis que lo vais a hacer apretando el punto, coger una aguja más gorda. Yo aquí estoy trabajando ahora mismo con el número 4. Y si veis que vais a apretar, pues coger un 4,5. Pero no apretéis los puntos. Yo es que tengo mucha tendencia a apretar los puntos. Por eso ya directamente cojo agujas gorditas. Y además aprieto los puntos, pero a mí me gustan los tejidos muy, muy flojitos. O sea que no sé por qué aprieto tanto. Ahora mismo tengo el calefactor encendido aquí a los pies. He cerrado la puerta para poder grabar. Y me estoy asando de calor, pero asando de calor, Bueno, pues hacéis eso, cogiendo solo la hebrita
que tenéis hacia vosotras, vais dando la vuelta con punto bajo en mi caso, y si alguna lo quiere hacer con punto alto, pues con punto alto. Que insisto, para una prenda grande, pues vale, porque así avanzamos más. Pero para una prenda chiquita, que tenemos que hacer muy poquitas vueltas, pues la verdad es que considero que queda mejor con el punto bajo, ¿eh? A ver, que aquí he cogido todas las hebras y no puede ser. Tenemos que coger solo las de aquí. Y ahora os enseño la cadenita que nos va quedando por la parte del derecho, que irá separando las fenefas. ¿Ves? Ahora nos irá quedando aquí esta cadenita, que punto a punto pues nos irá separando las fenefas. Y queda muy bonita. Y así con el punto este, con el punto bobo, el punto Santa Clara, considero que queda muy lindo, ¿eh? Pero muy lindo. No sé qué me gusta más, si con el punto Santa Clara o con el punto jersey, ¿eh? Pues venga, damos toda la vueltita y continuamos nuevamente con el punto cruzado. Bien, pues ya he acabado la vuelta. Entonces, sobre todo, acordaros de el último punto, ¿eh? El punto de las cadenas de subida. Sobre todo, no dejarlo, porque entonces nos iríamos reduciendo y aquí no nos quedaría tan rectito como nos queda, fijaros, ¿eh? Porque no nos hemos comido ningún punto. Entonces, perdón, como vamos a hacer el punto cruzado, empezamos con 3 cadenas de subida, porque trabajamos con puntos altos, damos la vuelta al trabajito y nuevamente hacemos el punto cruzado. Al igual que la vuelta anterior, pues nos dejamos uno y tejeremos en el siguiente. Nos dejamos uno y tejemos en el siguiente. En este caso, cuando trabajamos con el punto cruzado, sí que cogemos el punto entero, ¿eh? No cogemos solo las hebras de atrás, cogemos todas las cadenas, ¿eh? Cogemos hebra, vamos al punto anterior que nos dejamos sin tejer y volvemos a hacer nuestro punto cruzado. Nos dejamos uno en el siguiente, un punto alto y nos vamos al punto que dejamos sin tejer, que no se nos esconda, aflojando un poquito, ¿eh? Y cerramos el punto y así vamos dando vuelta de punto cruzado, vuelta de punto bajo, todo el largo que queráis. Entonces yo ahora cuando termine os digo el número de vueltas totales que he dado. Mira, se me van haciendo nudos, ¿ves? Al ir trabajando con las 2 hebras se me van haciendo nudos. Venga, hago un punto más con vosotras, nos dejamos uno, nos vamos al siguiente, será 1, 2 y lo cruzamos yendo al punto que nos dejamos sin tejer, aflojando un poquito y cogemos todas las hebras. Hacemos eso, ¿eh? ¿Ves qué rectito queda? Venga, luego os digo el número total de vueltas que he dado hasta ahora. Bueno, pues al final he hecho tan solo estas 2 vueltas de punto cruzado y la vuelta de retorno de punto bajo, ¿eh? Y no le voy a hacer más porque como luego tenemos que hacerle el acabadito de la onda también nos da pues unos 2 centímetros de largo. Entonces ahora en este momento pues ya tengo unos 18 aproximadamente, no, unos 16, más luego los 2 centímetros de la onda, pues ya van a ser 18 centímetros de largo, que yo creo que ya está bien, ¿eh? No creo que haga falta darle más. Entonces, para hacer la ondita, pues he hecho una cadena de subida, como siempre, cuando acabamos una vuelta, tenemos nuestra cadena de subida. Entonces, lo que haremos será, a ver, que voy a poner el zoom para que lo veáis mejor. Será al próximo, a este mismo punto, al de subida, aquí le vamos a hacer un punto deslizado. ¿De acuerdo? Ahora me voy a deslizar un punto más. Al siguiente me vuelvo a deslizar. Bueno, no, mejor en lugar de deslizarme hago punto bajo. Y así luego aquí ya vamos a ir tejiendo. Entonces, a ver, que calcule más o menos. Sí, aquí vamos a hacer el punto bajo. Y ahora en el siguiente vamos a hacer 5 abanicos de puntos altos. O sea, 1, uy, se vuelve loco esto, 2, 3, a ver que mire con 4, porque como estoy trabajando con el hilo doble,
4, sí, 5. 5 puntos altos en este punto. 5 puntos altos en este punto. Ahora, el siguiente punto nos lo saltamos, que sería este. Nos vamos al otro y hacemos un punto deslizado. Cogemos hebra y uno nos lo saltamos. Al siguiente volvemos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3. Si quisierais en el arquito hacer un picot, sería en el punto número 3 que lo tendríamos que hacer, para hacer 2 picot y 2. Llevamos 3, 4 y 5. Como esta aguja es más larga de la normal, voy golpeando la cámara. Ahora, la siguiente nos la saltamos en el otro punto deslizado. Cogemos hebra, nos saltamos uno, al siguiente, nuevamente los 5 puntos altos. Uy, aquí tengo una hebra nada más. A ver. Nos saltamos uno aquí. A ver, estas hebritas que no quieren que las coja. Cuando no quieren, no quieren. Se relían y no hay manera. Ahora. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente nos saltamos uno en el otro, el punto deslizado. Entonces, ¿por qué nos saltamos uno? Para hacer que el abanico caiga y coja el apoyo para el circulito. Si iniciáramos directamente, aquí se iría amontonando. Ahora cogemos hebra, nos saltamos uno, en el siguiente, 1, 2, 2, 2, 2 y se me ha quedado una hebra. Será 1, 2, 3, 4, otra vez. Nada, pues paciencia, cuanto más quiere correr una, peor. Llevamos 3, 4 y 5. Nos saltamos uno en el siguiente punto deslizado. Cogemos hebra, nos saltamos uno en el siguiente, los 5 puntos altos. Será 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Nos saltamos uno en el siguiente, el punto deslizado. Esto, las amigas que ya lo sepáis, pues lo podéis correr para el siguiente paso, y las que no lo sepáis, pues lo voy haciendo para que lo vayáis viendo. Cogemos hebra, nos saltamos uno, nos vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí pa. Otra vez. Llevamos 1, 2, 3, 4 y 5. Nos saltamos uno en el siguiente punto deslizado. Nos saltamos uno en el siguiente, los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 4, 4 y 5. Bueno, pues continuamos así hasta el final de la vuelta, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Bueno, chicas, pues ya he llegado al final de la vuelta. Entonces, cuando estéis llegando al final, os tenéis que plantear si continuaréis haciendo el reborde del frente también con los abanicos o no. Yo en mi caso no. Me ha gustado mucho cómo queda,
Los abanicos ya los hice en la rosa, pero en esta blanca no los voy a hacer. Lo voy a dejar tal cual. Entonces, aquí me quedan dos puntos. Me queda este punto y la cadena de subida. Lo que haré será que me voy directamente a la cadena de subida para hacer el punto deslizado. Y así finalizamos bien, que quede totalmente recto. Ahora, aquí en el filo, ¿qué podemos hacer? Pues lo podemos dejar tal cual o lo podemos hacer pues igualmente las onditas o hacer un picot. Yo en este caso, a ver un segundito que la voy a poner abierta para que la veáis mejor. Espera que quito el zoom. Así. En este caso, no voy a hacerle más onditas, porque estos días estoy abusando mucho de las onditas. A ver, lo vamos a alejar esto un poquito más para que lo veáis bien. ¿Vale? Yo creo que queda así muy mona. Ahora nos faltaría rematar lo que es la zona de las manguitas y ya está. Y hacer pues un cordoncito para poder atar, o una trabillita para poder atar el cuellito. Así yo creo que queda muy mona, monísima. Tampoco hace falta recargarlo en exceso. Luego, si queréis, como dijimos, aquí en esta última vuelta que hicimos el punto alto, pues podéis pasar aquí, podéis pasar el pasacinta. Eso también pues le decoraría muchísimo. Vale, pues entonces cortaré hebra aquí, pasaré aquí a hacer dos cordoncitos de unas 55 cadenas y haremos el remate de la sisa, que en la chaquetita rosa lo hicimos con un picot. O sea, primero dimos una vueltita con punto bajo y luego hicimos un picot y ya estaría. Entonces, aquí os dejo el enlace de cómo hacer el punto picot para que el vídeo no se alargue tantísimo, y os mostraré el resultado final. Si por cualquier motivo queréis ver en directo, queréis ver directamente cómo hacer la vueltita de picot, pues me lo decís y en otra prenda pues lo hago. Pero es simplemente empezando por aquí, dar una vueltita de puntos bajos y luego hacer el picot. Y ya estaríamos, chicas. Pues venga, ahora os muestro el resultado final y a ver cómo nos ha quedado. Bueno, chicas, mira, al final me lo he pensado un poquito y lo que voy a hacer es una vuelta de puntos bajos. Así lo remataré, haré también de tirón la tira de las cadenas y eso. Entonces, habíamos acabado en la esquina con el punto deslizado. Iremos pues hueco a hueco, sin apretar, pues realizando puntos bajos, una vueltita de puntos bajos. Podéis meter aquí en medio o podéis meter en el agujero, como mejor os parezca. Yo voy a ir metiendo en el agujero. Entonces, tener en cuenta que tenemos la vuelta de los puntos altos y tenemos la vueltita de los puntos bajos en la vuelta del revés. Entonces, iremos metiendo una puntada aquí en el hueco, que sería el punto alto, y otra aquí en el agujerito, que es donde tendríamos el espacio de la vuelta del punto bajo. Ahora, en esta vuelta de aquí, pues vamos cogiendo punto a punto, limpio según nos va viniendo cada espacio del punto de la vuelta. ¿Veis? Ya nos va viniendo marcado aquí. Sobre todo, no hagáis muchos puntos, porque entonces nos iría creciendo mucho la parte delantera y quedaría luego bocón. Bien. Bueno, así es que me lo estuve mirando y cambié de opinión. Rectificar es de sabios. Pero bueno, que la que no quiera hacerlo, pues que no lo haga, también queda bien bonito. Pero no sé, queda como más rematadito. Eso sí, luego ya ni abanicos, ni puntitos, ni nada. Ahora, para dar la vuelta, vamos aquí al primer punto. Espera, os voy a poner el zoom para que lo veáis mejor. Nos vamos aquí al primer punto de inicio y aquí vamos a hacer 3 puntos para girar. 2 y 3. Entonces, aprovechamos ya que estamos aquí y vamos a hacer la tira de cadenas. Mira, ¿ves, chicas? Todo el rato se me va enredando, se me va haciendo nudos.
Entonces vamos a hacer un total de 50-55 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, hago toda la tira y luego haremos punto deslizado. O sea, yo haré toda la tira y luego nos retrocedemos al primero y hacemos, a ver, un puntito deslizado. Pasamos al anterior y un puntito deslizado. Y así iremos haciendo todo el cordoncito para la tira para poderlo atar. Quien quiera ponerle un botoncito, también puede aquí, en esta esquina, en lugar de hacer los 3 puntos, puede hacer tres cadenas, o sea, hace un punto alto, 1, 2, 3 cadenas y hace otro punto, en este caso un punto bajo, y hace pues como una presillita. Es según el botón que vaya a utilizar, pues en lugar de 3 cadenas, puede hacer 4 cadenas y así hacemos como una presillita. Mira, esto lo vamos a hacer con una presillita. Vale, mira, nada más que por eso. Entonces hacemos un punto bajo, otro punto bajo, y aquí tenemos una presillita para luego pues pasar el botón por aquí. Pero no ha quedado bien como yo quería. Queda pequeño. Así, una cadena más. Y ahora me voy a ir aquí para que remate mejor. A este espacio de aquí. Ahora queda más bonito. Es que este punto de aquí ya es grandote y me podría servir como presilla. Pero luego tendría que ser un botón muy chiquito. Entonces, cogemos este. Pues venga, vamos a hacer presilla en lugar de cordón. Y luego al otro extremo le ponemos el botón y ya está. Ya sabéis que las prendas de niñita cruzan hacia la izquierda. Ahora, el cuello, pues iremos cogiendo punto a punto, tal cual nos viene, y podemos hacerle un punto bajo o podemos hacerle un punto deslizado. Voy a probar a ver con punto deslizado cómo queda, y yo creo que casi que quedará más bonito. A ver, se me resiste. Hoy estoy espesita. Vamos así, punto a punto, y con punto deslizado creo que me va a gustar más, porque así le quedará el remate como una cadenita ahí en el escote, en lugar de quedar solo lo que es el remate del inicio de vuelta. ¿Ves? Va quedando aquí como una cadenita y queda bien, queda bonito. Así no le tenemos que hacer ningún piquito ni nada. Simplemente nos vamos deslizando. Vamos deslizando toda la vuelta, punto a punto, como nos va viniendo. Esta parte de aquí es facilita. ¿De acuerdo? Toda la vuelta, punto a punto, con punto deslizado. Entonces, iremos girando, girando, girando toda la vuelta. Cuando lleguemos a este punto de aquí, miraremos de ya llevarnos con nosotros la hebra para esconderla y aquí haremos 3 puntos, en las esquinas 3 puntitos. No hace falta que hagáis cadenas entre medio, pues si no quedaría muy grande. Hacemos 3 puntitos, seguimos hasta abajo y al final de todo remataremos aquí con un punto deslizado. Y ahora nos vemos para acabar de rematar las mangas. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ahora vamos a hacer el remate de las mangas. Cogemos el hilo y por el centro más o menos, a ver, pasamos, hacemos una cadena y nuevamente aquí en este punto hacemos un punto. Entonces vamos a hacer una vueltita con picots. ¿Vale? Entonces tenemos aquí una puntada, 1, siguiente punto, 2, siguiente punto, tal cual nos viene, 3, ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y aquí en la base, cogemos este punto, lo sacamos y deslizamos, y tendríamos nuestro picot. Vale, ahora nuevamente cogemos un punto, 2, aquí el siguiente, 3, y en ese tercero 1, 2 y 3
nos vamos aquí a la base, cogemos este punto y este de aquí, sacamos la hebra y deslizamos. Y así vamos haciendo nuestros picots. Entonces, así será 1, a ver, 2, 3, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, cogemos aquí, aquí, sacamos y nos deslizamos. Nuevamente, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 puntos, 3 cadenas, 1, 2, 3, cogemos aquí y aquí estos dos, sacamos y nos deslizamos y así vamos dando toda la vuelta. Hacemos esto en las dos mangas y ahora nos vemos. Bueno, chicas, pues ya hemos terminado la chaquetita. Entonces, como podéis ver, al final no le he hecho el picot en las manguitas porque quedaba muy vasto. Al tejer con doble hilo quedaba muy vasto. He dado una vueltita de punto deslizado, igual que en el escote. Luego le he colocado este botoncito. Y ya os digo, quien quiera pues también le puede poner aquí un pasacinta, una cintita de color blanco, de color rosa, como desee, y listo, queda precioso. Pues tenemos los dos modelitos, el modelo que en la parte de arriba tenemos del canesú el punto jersey y luego abajo el punto cruzado, el punto jersey en la parte de arriba y el punto cruzado, y el modelito que en la parte de arriba tenemos el punto bobo, el punto Santa Clara, y igualmente en la parte de abajo tenemos el punto cruzado, que aquí hay una motita, así. Es la misma talla, todo igual. Y además si queremos, pues le podemos hacer jerselito. Dándole la vuelta, pues nos queda un jerselito en lugar de una chaquetita. Igual que este también, no le ponemos el lacito delante y le podemos hacer un jerselito. Dos cosas preciosas. Tenemos 2 en 1, jerselito y chaquetita. Espero que os haya gustado y si es así, pues nada, me dais vuestros comentarios. Muchísimas gracias.